En el escenario de la historia destaca Juana la Loca, reina atrapada entre amores traicioneros y linajes despiadados. Su relato, una amalgama de pasiones y poder, nos sumerge en un laberinto de intrigas palaciegas donde la sombra de Felipe el Hermoso y la influencia implacable de su padre Fernando tejieron un destino trágico. Acompáñanos en el oscuro viaje de Juana, una reina cuyo corazón latió al compás de una tragedia que aún resuena en los recovecos del tiempo. Juana de Aragón y Castilla nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, España. Fue hija de Fernando II de Aragón y de Isabel I de Castilla, más conocidos como los Reyes Católicos. No sé si recuerdan quiénes eran los Reyes Católicos, yo sé que sí, ustedes sí saben exactamente ellos. Los que financiaron la travesía de Colón a las Indias, que terminaron llegando a América, ¿no? Pero esos son los Reyes Católicos, eran los padres de Juana. Juana fue la tercera de los hijos. Juana fue educada para ser una excelente esposa, claro. Recuerden que en aquella época de chiquillos ya les trataban de formar un camino y como Juana ya tenía dos hermanos más grandes que ella, o sea, su hermano Juan y su hermana Isabel, pues sus padres supusieron que nunca llegaría a ser reina y por eso ya de chiquita la criaban para que fuera esposa de algún rey europeo o algo así. No como hoy que los niños tienen 20 años y no saben qué rollo de su vida. No, 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 no. En esa época ya los padres te programaban ya para X cosa. Tú, mijito, vas a hacer tal cosa. Ya lo hemos visto en varios relatos de las monarquías. Así era la cuestión. Bueno, la cosa es que Juana jamás recibió formación para acceder a la gobernatura de un país, ya que según sus padres difícilmente heredaría los reinos españoles. Dicen que Juana era muy rebelde y en cuanto a las cuestiones religiosas, o sea, no creía mucho en esas cosas, no le gustaba, no me anden con cosas de religión. Y claro que a su madre, pues que no le gustaba, ¿no? Y como toda joven rebelde, tuvo varias disputas con su madre sobre esta cuestión, aunque algunos historiadores aseguran que durante su adolescencia le pidió a sus padres hacerse monja, pero estos se negaron ya porque ya tenían decidido qué es lo que venía para ella, ya le habían arreglado el futuro a Juanita. Bueno, dicen que Juana era una jovencita muy guapa, muy hermosa, de cabellos y ojos castaños, cara ovalada, tez pálida, piel delicada, de figura y rostro atractivo. Dicen que fue la más bella de todos los hijos de los reyes católicos y que se parecía muchísimo a su abuela paterna y que por este motivo su mamá la llamaba de forma cariñosa suegra por el gran por el gran parecido que tenía su hija con su suegra. Entonces a la hija le decía suegra. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan decirle suegra a la hija? Bueno, aunque supuestamente de forma cariñosa, ¿no? Bueno, yo creo que por eso se volvió loca esta muchacha. Bueno, la cuestión es que los reyes querían reforzar sus lazos con la casa Habsburgo y en ese negociado que se casaban a su hijo con una muchacha por ahí y la cuestión es que a Juana, que tenía varios pretendientes, entre ellos el heredero a la corona francesa y otro por ahí más de Escocia, no vamos a entrar en detalle de los que pretendían a Juana, pero no, ya saben que todo estaba arreglado y a Juana le tocaba unirse en matrimonio con el famosísimo y reconocido mundialmente Felipe el Hermoso. ¿Por qué le decían el Hermoso a Felipe? Ya que estamos. El apelativo el Hermoso se lo dio el rey Luis XII de Francia en 1501. Felipe y Juana viajaban hacia Castilla para ser jurados como príncipes de Asturias y se detuvieron en Blois. Allí el rey los recibió. Dicen que el monarca francés quedó fascinado con la belleza del joven Felipe y que al verlo exclamó:
he aquí un hermoso príncipe. Y desde ahí le quedó el apodo de Felipe el Hermoso. Bueno, ese es un datito de la historia nada más. Bueno, regresando a la vida de nuestra amiga Juana, les comento que en 1496, y acá empieza la parte chida de la historia. En 1496, o sea, 4 años después de que partiera Colón para esta... En 1496, nuestra amiga se despidió de sus familiares, amigos y demás miembros de la corte en el puerto de Laredo, Cantabria, y marchó rumbo a Flandes para reunirse con su prometido, o sea, con Felipe el Hermoso, que supuestamente la estaba esperando. Pero una serie de contratiempos tuvieron que atracar en Portland, Inglaterra. Días más tarde, cuando ya estaban llegando a las costas de los Países Bajos, uno de los barcos que formaban la parte de la flota encalló en unas rocas. Si no saben, amigos míos, qué es encallar, ve a escuchar el programa de Vikingos Radiales donde hablamos de cómo llegó la papa a Europa. ¡Qué programa es! Hermosísimo programa. Ese está entre mis favoritos. Ojalá puedas escucharlo y también te guste. Es el programa número 8, por si lo quieren escuchar, vas a YouTube, ahí pones programa 8 completo de Vikingos Radiales. En la primera parte ahí está, de la historia de cómo llega la papa a Europa. Bueno, la cuestión es que en este navío que quedó encallado, iban 700 hombres, objetos personales de la infanta y gran parte de su vestimenta. El barco tuvo que ser abandonado allí mismo. Cuando Juana al fin llegó a lo que sería su nuevo hogar, su prometido Felipe no estaba presente, o sea, ella viajó en barco como un mes, mes y medio, no sé cuánto habrá viajado ahí, y el tipo no llegó, ¿sí? No sé si estaba arrepentido o qué cosa, pero la cuestión es que este cuate no se presentó, se puso fea la cosa. Tanto así que los consejeros reales de los reyes católicos que se encontraban al tanto de la situación intentaron disuadir a los reyes sobre el enlace de Juana con la familia Habsburgo y les dijeron a los reyes: muchacho, y si mejor casan a su hija con algún heredero de la corona francesa, como que ya estaban dudando la cuestión ahí, imagínense la pobre Juanita cómo estaba. Bueno, la cuestión que eso le cayó como baldazo de agua fría a los reyes, dijeron: ¿qué está pasando aquí, mijitos? Bueno, la onda fue que Juana no lo esperó a Felipe el Hermoso ni 1 ni 2 días para que este tipo apareciera. Esperó Juana y su séquito 34 días hasta que al final el famosísimo Felipe se dignó aparecer en la corte austríaca donde esperaba Juana. Yo no sé si los jovencitos escucharon bien, mijitos. ¿Escucharon bien ustedes? Digo, les hablo a los jóvenes, pues si escucharon bien, ¿por qué? 34 días esperó Juana a Felipe, y ustedes que se desesperan si pasa 1 minuto y medio y no le responden un WhatsApp. Y luego se quejan: ay, ¿qué se cree? Que me dejó en visto. Así dicen. Luego: ay, me dejaste en visto, ¿no? Felipe el Hermoso le clavó el visto 34 días a Juana. La dejó esperando a la pobre, no solo a ella, sino que a todo el séquito que venía con ella. Bueno, la cuestión es que el primer encuentro entre ellos fue todo un éxito. Dicen que cuando Juana vio llegar a Felipe entrar con su rubia cabellera al viento, eso lo digo yo. Venía Felipe con su rubia cabellera al viento, fue un flechazo. Dicen que Felipe era un joven de mediana estatura, nariz grande, cuerpo bien formado, cabello rubio y ojos azules. Era verdaderamente hermoso. La pareja se enamoró en aquel mismo instante. Fue tanta la pasión que sintió también Felipe ante la bella Juana que pidió de inmediato un cura que les casara en aquel mismo instante. No podía esperar a que pasaran los días para casarse con ella. O sea, le clavó el visto 34 días, pero ni bien la vio, no podía esperar ni 1 minuto para casarse. Ay, Dios. Jóvenes, ok. La cuestión es que el 20 de octubre de 1496 se ofició aquella improvisada boda.
Juana de 16 años y Felipe de 18 años. Juana queda muy pronto embarazada de Felipe y esa felicidad, ese periodo de enamoramiento entre los tórtolos pasó fugazmente. La cuestión fue que Felipe empezó a esfumarse. Se desenamoró rápidamente de Juana, aunque ésta se mostraba como una mujer muy enamorada, incluso intentaba pasar el máximo de tiempo posible con su esposo, ya que para esto la habían criado toda la vida, pero Felipe huía de ella y prefería pasar el tiempo de casa o con sus amantes. ¿Les suena eso, amigos míos? Bueno, Felipe el Hermoso no era la excepción, tenía amantes. Bueno, dicen que un día delante de todos Juana le pidió a su marido fidelidad y este se negó. Le dijo: ¿sabes qué, mijita? Soy un hombre libre, eres mi esposa, pero mi vida es mía y yo ando con cuanta mujer se me plazca. Bueno, no sé si le dijo así, pero salió corriendo, no sé qué hizo, pero supongamos que así le dijo. La cuestión es que la pobre Juana, a la que le arreglaron el matrimonio, se hizo un viaje de yo creo que al menos un mes en barco para ver a este cuate, viaje que hoy tardarías unas 2 o 3 horas en avión, se tardaron un mes y medio en barco, no sé cuánto, no inventes. Bueno, ¿de qué nos quejamos nosotros, no? Qué bárbaro. Bueno, el rollo es que Juana, pobrecita, con solo 16 años de edad, se hizo ese mes en barco, se alejó su familia, encima al llegar tuvo que esperar 34 días a este tipo que se dignara aparecer, cambió su vida porque era otro país, otras costumbres, quedó embarazada enseguida y encima este tipo muy creído la rechaza. Ay, pobre Juanita. Si hubiera sido TikTok, ¿no ves que en TikTok luego ponen en los comentarios, por ahí no es Juanita, lo hubieran en los comentarios. Si fuera que Juanita cuenta la historia de TikTok, por ahí no es mi hijita. Bueno, imagínense hoy día los chavos, los chamacos, los muchachillos, los pibes, se van a 300 kilómetros de su casa con 20 años y al rato están llorando que extrañan a la familia y la tienen a 4 horas ahí. Ay, bueno. ¿Cómo cambian las épocas, mijitos? Bueno, continuamos. El 15 de noviembre de 1498 nace la primera hija del matrimonio, la pequeña Leonor, y entre las continuas peleas de los esposos, reproches y reconciliaciones apasionadas, Juana volvió a quedar embarazada, o sea, tropezó de nuevo con la misma piedra, ahí cayó con la misma chancla revolcada y quedó embarazada de nuevo. Dicen que la princesa vigilaba cada paso de su esposo, lo seguía donde iba, se sumía en grandes depresiones por las continuas faltas de respeto de su marido y por estar lejos de sus familiares. Era tal la obsesión que tenía con su marido que una noche lo siguió a una fiesta que se celebraba en el palacio cuando debía guardar reposo por su avanzado embarazo, y estando ahí Juana empezó a sentir una serie de dolores que pensó que eran retorcijones de estómago y dijo: no pasa nada, estoy bien, solo que algo que comí me cayó mal, así que se fue a las letrinas y allí mismo entró en labor de parto. Supongo que se sentó, se agachó en el baño, no sé cómo serían las letrinas en esa época, no creo que sentaría, se agacharía, ¿no? Y ahí empezó a empujar, pero dijo: no, eso que sale ahí no es lo que yo esperaba, es mi hijo. Así que su hijo ya venía en camino y sin ayuda de nadie, Juana dio a luz. No sé. Así que nacían fuertes los niños antes, ¿eh? Imagínate dar a luz en una letrina sola, sin ninguna higiene, a las 3 de la mañana. La cuestión es que esta Juana dio a luz en la madrugada del 24 de febrero de 1500 a un hermoso varón a quien llamaron Carlos. En 1500, tener un hijo en las letrinas. En 1501 Juana y Felipe
tuvieron que emprender su viaje a España. Los hermanos mayores de Juana y su sobrino habían fallecido, o sea, lo que sus padres de Juana no esperaban sucedió. Los mayores hermanos de Juana fallecieron, ¿sí? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, primeramente su hermana quedó viuda, su hermana de Juana quedó viuda, ya que su esposo falleció pisoteado por su propio caballo. Hay versiones que contemplan la posibilidad de que fuera Fernando el Católico el que ordenara matar al marido de su hija, así que sin marido esta muchacha Isabel murió de tristeza con tan solo 28 años. ¿Se puede morir de tristeza, ustedes que saben? ¿Es cierto eso que la gente muere de tristeza? Bueno, dicen por ahí que la quisieron casar con otro cuate, con el primo de su marido, pero que no se enamoró. Nada, uno rollo. La cosa es que se murió su marido y ella se murió de tristeza. Y el hermano de Juana, Juan, el único hijo varón de los reyes católicos, a Juan lo casaron con Margarita de Austria. ¿Se acuerdan que estaba todo arreglado el matrimonio? Dicen que esta Margarita de Austria fue considerada una de las mujeres más bellas de la época. Él tenía 19 años y ella tenía 18 años. Sin embargo, Juan murió a los 6 meses de matrimonio de tuberculosis. Aunque las malas lenguas dicen, amigos míos, que Juan quería tener sexo con su esposa casi a cada hora, y hay quienes atribuyen a tanto coito el fatal desenlace. No lo digo yo, lo dice la historia, amigos míos. Bueno, la cuestión es que se mueren estos dos muchachillos y ahí tiene que ir Juana. Era la heredera de los reinos españoles, así que la pareja viajó por tierra desde Bruselas a Toledo, tardando 6 meses en llegar. ¿Escucharon bien? De Toledo a Bruselas, 6 meses. No, de Bruselas a Toledo, bueno, es la misma distancia. 6 meses en llegar. Dios santo, hoy tardas 2 horas y media en avión. Bueno, ¿cómo hemos evolucionado en tan solo 500 años? Bueno. Muy bien. El 22 de mayo de 1502, Juana y Felipe fueron jurados herederos en la Catedral de Toledo. En el año 1503, Juana cayó en una depresión, su marido había marchado a Flandes y ella se había quedado junto a sus padres en España, ya que se encontraba embarazada de nuevo y le aconsejaron no viajar. Y el 10 de marzo de aquel mismo año, Juana dio a luz a su hijo Fernando. Luego de haber tenido a su hijo, Juana pensó que era hora de volver junto a su marido, pero su madre Isabel la Católica se opuso y mandó a encerrarla en el castillo de la Mota en medio del campo. Dijeron, ¿sabes qué, mijita? Tranquila, no te enloquezá, no te enloquezá, te vamos a encerrar un ratito en lo que te tranquiliza. Bueno. Pero Juana se encaprichó tanto, se peleó con su madre y su melancolía era tan grande que su madre tuvo que dar el brazo a torcer y la dejó volver junto a su esposo, pero Juana le dijo, ¿saben qué? Me cuidan tantito ahí al chamaco y les dejó al niño. Al ratito regreso, dijeron acá en México, y ese ratito nunca llega. Bueno. Juana esperaba ser recibida con mucho amor por su marido Felipe el Hermoso, pero en su ausencia, este amiguillo se anduvo acostando con las cortesanas de Juana, y cuando llegó se le acabaron las vacaciones a mi amigo Felipillo. Felipe intentó evitarla y de nuevo la pareja tuvo serios enfrentamientos por los numerosos amoríos de Felipe con las damas de compañía de Juana, quienes hasta llegaron a tratarla con cierto desprecio, a lo que Felipe no hizo absolutamente nada y le dijo, mijita, tú estás loca, y la encerró en un cuarto, impidiendo que ella pudiera salir. El 26 de noviembre de 1504 fallece la reina Isabel la Católica, quien había dejado un testamento que Juana sería la heredera de Castilla, pero si no pudiera gobernar o no quisiera, entonces Fernando el Católico sería el que gobernara. O sea, la que mandaba ahí era la señora, no el señor. O sea, dijo, se va a quedar mi hija con todo, pero si no, pues mi esposo. Está bien. Juana permaneció aislada en sus aposentos, encerrada por su marido Felipe, sin saber
que su madre había fallecido. Un tiempo después, Fernando el Católico, su padre, mandó a Bruselas a unos hombres de confianza para que entregaran una carta a Juana. Estos la convencieron para firmar el escrito donde le entregaba el poder a su padre durante su ausencia. O sea, ¿sabe qué? Pues mijita, tú no estás, yo soy el que está acá, fírmame el poder para que yo sea el mero chido. Muy bien. Felipe tenía mucha prisa por llegar a Castilla porque Felipe dijo, ajá, se murió Isabel la católica, mi esposa es la heredera al todo el trono, pues la cuestión fue de Felipe declararla loca a Juana y quedarse él al mando de todo. Bueno, Felipe por eso tenía mucha prisa por llegar a Castilla y tomar el trono. Así que ordenó que prepararan una flota. Mientras tanto, Juana dio a luz a su quinta hija el 15 de septiembre de 1505 en Bruselas, llamada María como su abuela paterna. A finales de año la pareja partió de Países Bajos rumbo a España, aunque les aconsejaron que no era buena idea navegar en pleno invierno, pero Felipe hizo oídos sordos, tenía una gran ansia de poder. Sin embargo, debido al mal tiempo, la flota tuvo que permanecer 3 meses en Portland, Inglaterra, y finalmente en abril de 1506 la flota llegó a La Coruña, Galicia. Las personas celebraron la llegada de Juana con alegría y con grandes festejos, pero ella estaba más atenta a los pasos de su marido Felipe. Se reunió Felipe con la nobleza de la época e intentó incapacitar a Juana, alegando que estaba loca. Pero algunos nobles castellanos se negaron, no veían signo de locura en ella. Pero Felipe, emperrado en quedarse con el poder, consiguió el apoyo de muchos nobles castellanos y a Fernando el Católico, o sea, su papá de Juana, no le quedó otra que firmar el 27 de junio de 1506 un escrito donde se incapacitaba a Juana declarándola loca y también ponía que Felipe sería el rey de Castilla y fue reconocido como rey de Castilla en las cortes de Valladolid. La cuestión es que el teatrito a Felipe no le duraría mucho, ya que 3 meses después, el 25 de septiembre de 1506, no sé si les interesa mucho las fechas a ustedes, pero 3 meses después, como dicen en las películas, 3 meses más tarde, Felipe el Hermoso falleció inesperadamente a la edad de 28 años. Ahora, antes fallecían muy, muy jóvenes, pero cuando uno ve las pinturas y todo que hay, pues los pintan como personas de 50 y tantos años. Tan acabada estaba la gente en esas épocas, no sé. Pero sí, a veces ve uno y lo pintan, a Nerón, por ejemplo, lo pintan como un señor grande, pues Nerón murió bien joven. Bueno, ya me fui de onda acá. La cuestión es que Felipe falleció inesperadamente a la edad de 28 años. Algunos creen que fue envenenado, otros que murió de altas fiebres. Dicen que Felipe tenía la piel llena de pequeñas manchas negras y una infección en la lengua. Juana permaneció día y noche al lado de su marido mientras se encontraba en avanzado estado de gestación. Vivía embarazada esta muchacha. Bueno, le daba de comer y beber mientras agonizaba en la cama y lo animaba a seguir luchando. Finalmente Felipe falleció. Dicen que Juana se quedó petrificada y no derramó ni una sola lágrima en aquel momento. Claro, pues le dio así como que se quedó, ¿qué pasó acá con mi marido? Juana ordenó que el cuerpo de su esposo descansara en Granada y su corazón en Bruselas. Ella acompañó a la comitiva que viajaba, solo que se encontraba en avanzado estado de gestación y viajó junto al féretro de su marido y mientras iban de viaje, el 14 de enero de 1507, Juana entró en labor de parto en Torquemada, Palencia y ahí nació su última hija. El 28 de agosto de 1507, Fernando el Católico se encontró con Juana, su hija, y la convenció de que se instalara de forma temporal en Tordesillas, y así el cuerpo de Felipe podría descansar por un tiempo en un monasterio cercano mientras ella iba criando a su hija, que apenas había nacido, viuda, imagínense. Bueno, Juana permaneció encerrada en una torre en Tordesillas junto a su hija pequeña.
Durante su reclusión, Juana no recibió ni visitas ni noticias del exterior. Tampoco se enteró cuando su padre falleció en 1517. Su hijo Carlos llegó a España para tomar posesión de los reinos que le pertenecían como heredero. Juana recibió la visita de sus hijos Carlos y Leonor. Ambos se horrorizaron al ver que Catalina, su hermana menor, había crecido encerrada entre aquellos muros junto a su madre, y sin que ésta se diera cuenta, Carlos y Leonor sacaron a Catalina de la torre. Juana se encontraba feliz, por fin había visto a sus hijos que dejó años atrás en los Países Bajos, pero aquella felicidad se le fumó cuando se percató de que la pequeña Catalina había desaparecido. Claro, se la llevaron a estos muchachillos, dijeron, miren dónde creció mi hermana, se llevaron a la niña. Pero Juana empezó a gritar desesperada que me han robado a mi hija. Entre gritos y sollozos buscaba por todos lados de los rincones. Carlos se enteró de la reacción de su madre y que se había declarado en huelga de hambre. Imagínense, se la llevaron y decían, pero tu mamá se declaró en huelga de hambre porque te llevaste a tu hermana. Y bueno, y la cuestión fue que este muchacho le tuvieron que devolver a Catalina, a la niña, ¿sí? Nosotros lo decimos así, pero esto pasaban meses, pasaban años para que las cosas sucedieran. Muy bien. La cuestión es que en Tordesillas ella estaba al cuidado de Juana y Catalina. Estos la maltrataban continuamente. Ella estaba con los marqueses de Denia, eran los que cuidaban a Juana, pero la maltrataban a ella y continuamente también a la niña pequeña, la trataban como una cenicienta, mientras que Juana era encerrada continuamente en una habitación sin ventilación, completamente a oscuras, con una simple vela que iluminaba la estancia de los... No, o sea, no es que ella estaba ahí de vacaciones, o sea, como que estaba presa en esa torre ahí, y quienes la tenían que cuidar la trataban como una presa, como si estuviera presa. No dejaban salir, no comía bien, no la atendían, la maltrataban, le pegaban, y bueno. Y también le obligaban a la pequeña Catalina a mandarle cartas al rey Carlos, o sea, a su hermano, donde contaba que ella y su madre estaban muy bien tratados por los marqueses y qué sé yo. Bueno, en el año 1520 ya estamos terminando con esa historia que se ha ido un poquillo larga, pero está bien interesante, ¿eh? Ya me piqué con la historia de esta muchachilla Juana. En el año 1520 se levantaron los comuneros contra el rey Carlos I. Algunos comuneros viajaron hasta Tordesillas para reunirse con Juana, y estos creían que ella era la única y verdadera reina. Este grupo puso al día a Juana contándole todo lo sucedido desde el encierro, como por ejemplo la muerte de Fernando el Católico, o sea, ella no sabía que había muerto su padre. Muchos de los comuneros se asombraron al tratar con Juana, o sea, no veían signos de locura. Es que supuestamente para todo el mundo Juana estaba loca, pero cuando la trataban se pues esta de loca no tiene nada, ¿no? Me estoy metiendo mucho en esta historia. Perdonen, así me pongo. Es como cuando te cuentan un chisme, así es la historia, cuando te cuentan un chisme. Bueno, los comuneros se asombraron al tratar con Juana, no veían que estaba loca. O sea, incluso llegaron a pensar que su supuesta enajenación mental fue solo una conspiración. Claro que sí, eso fue. Juana tuvo largas conversaciones con aquellos comuneros, pero finalmente se negó a firmar ningún papel. Ella no quería gobernar. Lo cierto es que la vida de Juana se iba apagando poco a poco, su salud se resintió, sobre todo cuando en el año 1525 su pequeña hija Catalina, que era su única compañía, tuvo que marchar de su lado para convertirse en reina consorte de Portugal. Claro, la niña también tenía que hacer su vida, ¿no? Su nieto Felipe II mandó al jesuita Francisco de Borja para conversar con ella. Francisco quedó fascinado ante la lucidez de Juana. Es lo que les digo, todo el mundo se fascinaba porque esta mujer no está nada loca. Después declaró al rey que Juana no estaba loca y que había sufrido de graves maltratos, pero cayó todo en oídos sordos. Nadie quiso hacer caso. Juana
con el paso del tiempo perdió la movilidad de las piernas tras una caída, así que permaneció postrada en una cama casi sin cuidados. Sufrió de graves úlceras en las piernas y el 12 de abril de 1555, a la edad de 75 años, y después de casi 50 años de estar encerrada en Tordesillas, Juana falleció tras caer inconsciente durante horas y murió completamente sola. Se hizo un discreto funeral al que acudieron pocas personas. Su nieto Felipe II ordenó que los restos de Juana y de Felipe el Hermoso fueran depositados en Granada junto a los reyes católicos. Esta es más o menos la historia de Juana. Dicen que ni Juana estaba tan loca ni que Felipe era tan hermoso. Juana la Loca, marioneta de amores traicioneros y linajes despiadados, danzó en la penumbra de su propia tragedia, entre las garras de Felipe el Hermoso y la sombra de su padre Fernando. Fue más mártir que reina. En el susurro final de su existencia, la muerte se convirtió en liberadora, desatando los grilletes de un matrimonio que le arrebató la cordura. Coronada, pero en realidad prisionera de intrigas palaciegas, Juana encuentra al fin la paz que la realeza le negó en vida. Su historia, un eco lastimero de una mujer atrapada en el tejido siniestro de la ambición real.